En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, hoy estamos celebrando las vísperas en honor a todos los santos, ¿no? Mañana es la fiesta de los santos. Entonces, vamos a meditar el libro del Apocalipsis, capítulo 7, del 2 al 14. Yo, Juan, vi a un ángel que subía del oriente llevando el sello de Dios vivo, y comenzó a gritar con voz potente a los 4 ángeles, que había recibido el poder de dañar la tierra y el mar. No dañen la tierra, ni el mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello de la frente de los servidores de nuestro Dios. Oí entonces el número de los que había sido marcados. Eran 144,000 pertenecientes a todas las tribus de Israel. Después de esto vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas. Llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz potente: La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. Alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracia, honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre. Amén. Uno de los ancianos me preguntó: ¿Quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas? Yo le respondí: Tú lo sabes, Señor. Él me dijo: entonces son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y han blanqueado en la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Salmo 23. Bendito los que buscan al Señor. Del Señor es la tierra y todos sus habitantes, porque Él fundó sobre los mares. Él la firmó sobre las corrientes del océano. ¿Quién podrá subir al monte, a la montaña del Señor y permanecer en un recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos ni jura falsamente. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios. Su Salvador así son los que buscan al Señor, y los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Segunda lectura. Lectura de la primera carta de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Queridos hermanos, miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios. Y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no ha reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios y lo seremos, y no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejante a Él, por lo que veremos tal cual es. El que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Palabra de Dios. Ven a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré, dice el Señor. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del 1 al 2. En aquel tiempo, al ver a Jesús, la muchedumbre subió al monte, a la montaña. Se sentó y se acercaron sus discípulos. Y él se puso a hablar, enseñándole: Dichosos los pobres en el espíritu, porque en ellos es el reino de Dios. El reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque en ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien. De cualquier modo, por mi causa, estén alegres
y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra de Dios. Bien, queridos hermanos, mañana celebramos la fiesta de todos los santos. Pero hoy celebramos las vísperas de los santos, quiere decir que debemos revestirnos de santos y no de Halloween, no de fantasma, no de culto a los muertos, no, la iglesia prácticamente no está de acuerdo, con estas celebraciones demoníacas, que el mundo lo hace porque lo hace un comercio, ¿verdad? Queridos hermanos, en una sola celebración contemplamos la victoria de Cristo, resucitado en las vidas de un sinfín de hombres y mujeres que anonimadamente vivieron la fe en Cristo en las últimas consecuencias, respondiendo por sí a la primera vocación, que es la santidad. Justamente la santidad, hermanos, para muchos dirán, llegar a la santidad es difícil, pero justamente todos nosotros estamos llamados a ese camino de la santidad. Y para llegar a la santidad tenemos que entrar por el camino de María. Justamente, ellos forman parte ya de la iglesia triunfante, que interceden por nosotros ante Padre Dios. Sabemos que los santos ya son amigos de nosotros, y todos los santos son elevados a los altares para ser parte de nosotros. No derramaron su sangre por la fe. Hay santos que se hicieron mártires y derramaron sangre por la fe, como otros no. Pero sin embargo dieron su vida en lo cotidiano, el amor al prójimo, y simplemente entrega totalmente a Dios. Hoy es la fiesta de todos los santos. Justamente decimos, los días de los santos es día de todos los vivos. Pero sabemos muy bien que todos los vivos no optamos por el camino de la santidad. Muy importante, Hay que recordar a los santos peruanos. Recordaremos a San Martín, recordaremos a Santa Rosa, recordaremos a Santo Toribio de Morobrejo, a San Francisco Solano, a San Juan Macías y a otros santos. Y le recordamos porque llevaron un estilo de vida muy cercano a Dios, un proceso de conversión. Y los santos son amigos de Dios, son amigos de Jesús, que nos invitan a participar de una salvación universal, Y eso nos recuerda, entre la primera lectura del libro del Apocalipsis y la primera carta de San Juan, que nos haga partícipe de esa salvación que esperamos. El Evangelio de Mateo nos recuerda que los santos son los bienaventurados que nos han dejado un legado, Ese legado que nos ha dejado los santos, motivados en hacer siempre la voluntad de Dios y no la voluntad de nuestra, Los santos realmente han sido ejemplo de vida. Por ejemplo, tenemos a Santa Elena Guerra, Por ejemplo, antes era la Beata Elena Guerra, ahora es Santa Elena Guerra. ¿Por qué? Porque es una santa, es el apóstol del Espíritu Santo. Por eso ha sido canonizado hace poco. Y hay otros santos. Aún el beato Carlos Acuti va a ser canonizado el otro año. Justamente va a ser el modelo, el apóstol de los cibernéticos, el apóstol de la Eucaristía y el modelo de santidad de los jóvenes, que deberían seguir. Señor, que podamos participar siempre de tu proyecto de vida, porque Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros, que nos permite, en primer lugar, aprender a vivir desde la santidad que tú quieres. Hay que vivir la santidad en muchas maneras. La santidad en la vocación del matrimonio. La santidad donde Dios, o en el estado que estamos,
Dios tiene un proyecto muy especial para nosotros y Dios quiere que nosotros seamos santos. No, Dios dice, sean santos porque mi Padre es santo. Entonces Dios nos pide este camino de santidad. Entonces, queridos hermanos, veremos que no es fácil, ¿no? Entonces, acá tengo la vida de dos santos, de un beato y de un santo. Pues tenemos, por ejemplo, de San Judas Tadeo, ¿no? Que le dicen el santo de los imposibles. Por ejemplo, San Judas Tadeo, que ya pasó su fiesta, ha sido creo el 28, ¿no? De San Judas Tadeo, 28 de octubre es la fiesta de San Judas Tadeo, ¿no? Del santo de los imposibles, de él nos referimos. Justamente, también llamamos de San Simón, ¿no? Bastón es un símbolo de sumisión, del camino que recordó por llevar al Evangelio, los confines de la tierra, pero también nos recuerda su martirio. Murió a golpes con garrote y hachas, como verdadero testigo de Cristo. En las Sagradas Escrituras, algunas representantes de San Judas sostienen un libro que es la palabra de Dios. Este libro también representa una epístola de un mensaje breve, pero contundente, que formó parte de las Sagradas Escrituras. Luego viene la lengua de fuego. Representa su identidad como apóstol, uno de los 2 elegidos que junto a María recibieron el Espíritu Santo, más que todo el Pentecostés. San Judas recibió la gracia y el poder de Dios para proclamar la fe. Su vida entera quedó encendida en ese fuego santo. La medalla o el lienzo del rostro de Jesús, señalando que Él es el centro de la fe, no es una moneda como a veces se cree, erróneamente, sino la imagen del Señor. Cargado con humildad, porque San Judas se sabía siervo y mensajero. Su misión no era propia, sino un eco del mismo Cristo. También tenemos elementos que no deben ser parte de su iconografía, ¿no? Acá hay una observación. Por ejemplo, las monedas o sacos de dinero, las monedas no pertenecen a la iconografía de San Judas Tadeo. Su mensaje no toca las ambiciones ni el culto al dinero. Al contrario, intercede por nuestras necesidades espirituales y materiales desde una perspectiva de desprendimiento. Ejemplo, San Judas no se alinea con la fe puesta en los bienes terrenales, sino con la fe viva en Cristo. Y la posición de los elementos. Algunos creen que si el bastón de San Judas está en una posición, otra indica si es de Judas. Bueno, en la ilusión Judas Iscariote, esta confusión no tiene base en la fe. Es superstición, una creencia sin fundamento que viene de creencias malignas. Y finalmente les voy a hacer presente de un beato, que es un médico, que es el beato José Gregorio Hernández, un primer beato venezolano, ¿no? Venezuela celebra la beatificación de José Gregorio Hernández, un destacado médico que conquistó al pueblo por su benevolencia, generosidad, y a aquellos que compartieron con él anécdotas y vivencias que esconden su lado menos conocido. En primer lugar, vamos a hablar que fue el médico de los pobres. Dice, a pesar de ser el galeno del presente venezolano Juan Vicente Gómez, atendía a los enfermos sin recursos económicos, inclusive regalaba su dinero a los pobres. A ver, en la parte del joven rico y la diferencia, ¿no? Que muchas veces hacemos del joven rico, ¿no? Y que nosotros nos expresamos de esa manera, ¿no? Este médico regaló su dinero, ¿no? Es decir, ¿no? Desplomó su dinero sin nada a cambio. Jesús dice, ¿no? El que quiere ser mi discípulo y ser, ¿no?
que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz, ¿no? Y que me siga. Jesús le dijo al joven rico, a pesar que ha habido cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios, a pesar que había cumplimiento de esos mandamientos de la ley de Dios, simplemente se manifestaba que este comportamiento era que el joven rico, como era tan rico, pues, gozaba de muchos bienes, y para vender y dar sus bienes a los pobres era imposible. Entonces, otro punto que tenía esto, que enemigo, dice, regresa a los Andes tras sus tras sus estudios de Caracas. Pero el gobernador local lo considera godo, dice, ¿no? Conservador, oligarca, ¿no? Porque lo volvió a Caracas. Es decir, el médico vuelve a Caracas. Ese fue su gran enemigo, porque el gobernador pensaba que estaba loco. Ahora, ¿por qué habla de un sacerdocio frustrado? Porque antes que él sea médico, ingresó al convento, ¿no? Para ser seminarista, pero por su mal estado de salud tuvo que salir. Ingresó a la Orden de los Cartujos en Italia a los 30 años, pero no continuó su formación, ¿no? Regresó a Caracas para ingresar a la Orden Jesuita, pero la comunidad expresó que el país lo necesitaba como profesor, lo necesitaba como médico. Es decir, él ingresó primero a la Orden de los Cartujos, pero no continuó la formación porque la Orden de los Cartujos es una orden bastante estricta y radical. Luego ingresó a la Orden de los Jesuitas, pero luego enfermó y diciendo, no, lo necesitaban afuera. Y al final se consagró, ¿no? En la Tercera Orden de los franciscanos, terciario de la Tercera Orden franciscana seglar. Bien. Luego viene el milagro, ¿no? Para que él sea beato, pero antes de ello vamos a hablar de su vocación religiosa. Desde pequeño manifestó la cercanía con Dios y su deseo era convertirse en un buen cristiano. Inspector de disciplina. En el colegio fue nombrado inspector de disciplina, tutor de quienes tenían dificultades académicas, ¿no? Es decir, fue un gran brigadier. La muerte en su familia. Dice que una hermana falleció a los 7 meses de vida y su madre, Josefa Cisneros, murió tras un último parto. Hernández tenía 8 años. Perdió a su madre y a su hermano. Aporte en la medicina de Venezuela, porque estudió medicina. Estudió medicina en Caracas y fue becado para especializarse en Francia. Y a su regreso fundó el primer laboratorio del país y modernizó la medicina venezolana. Bueno, fallecimiento. Murió tras ser atropellado por un vehículo en Caracas. Su alma, que ofreció su vida a cambio del fin de la Primera Guerra Mundial, cuyo traslado se firmó un día antes de su fallecimiento. Y acá vamos a ver el milagro. Es decir, este fue el milagro para convertirse en beato. Dice, se le adjudica la juración de Yancuy Solórzano, una niña de 10 años de edad que recibió un tiro en la cabeza en el año 2017 y se sanó. Bueno, este es, por ejemplo, un beato que ¿no? Está beatificado. Bueno, de ahí viene ya misión. Ya. Bien, hermanos, con esto yo creo que ya hemos terminado.